Eduardo Barreiros nació el 24 de octubre de 1919 en Gundiás, en la provincia de Ourense. Fue un empresario industrial español de los años 40 hasta los años 90. Es célebre por la transformación patentada de motores de gasolina a diésel y por la posterior fabricación de camiones y vehículos industriales. Consigue grandes éxitos en el campo de la fabricación de motores industriales, en la de camiones, autobuses, tractores, furgonetas. Sin embargo, no logra una total penetración en el mercado de automóviles turismo, por lo cual se asocia con la empresa norteamericana Chrysler, fabricando los productos 5000, 5200 y el Dodge Dart. En el año 1963, Barreiro firma el acuerdo con la multinacional Chrysler y, a pesar de que pudiese haberse encontrado mediante el mismo la solución a sus problemas financieros, pronto se demostró que el verdadero interés de la multinacional norteamericana era sobre todo la introducción de sus modelos Cinca y Dodge Dart en el mercado español, aprovechándose de la infraestructura de distribución creada entonces por Barreiros. La industria automovilística necesita de enormes inversiones y economías de escala, a cuya altura no puede estar Barreiros. En el año 1969, Chrysler toma el control del 100% de la compañía en medio de una gran polémica. Eduardo Barreiros pierde el control de Barreiros Diesel y dimite como presidente y firma un acuerdo por el cual se ve obligado a pasar 5 años de inactividad forzosa en la industria del motor. Transcurridos esos años, regresa de nuevo en los años 80 a este mundo, después de haberse dedicado a actividades industriales diversas, constituyendo Diesel Motores Industriales Sociedad Anónima, DIMISA, que diseña y construye nuevos motores diésel, establece, en este caso, su última residencia en Cuba, donde dirige el Plan de Desarrollo Automotriz y diferentes industrias de automoción. La demanda de transformación de motores hace que funde Barreiros Diesel a mediados de los años 40 en Ourense, para trasladarse en 1952 a Madrid, donde se establecerá en los terrenos que actualmente ocupa PSA Peugeot Citroën. Se configura de esta forma una importante y gran factoría de motores y vehículos industriales, convirtiéndose Eduardo Barreiros en el mayor empresario privado del sector automovilístico español de su época, que logra además contactos y acuerdos de asociación con diversas compañías de Europa y Estados Unidos. Tras la Primera Guerra Mundial en 1918, los países europeos comienzan a motorizarse. En buena medida, comienzan a proliferar las industrias automovilísticas a medida que la demanda de esta nueva forma de transporte se va generalizando. Los países europeos poseían diversos índices de automoción. España, a pesar de haber crecido su demanda, estaba por debajo de sus vecinos europeos. El auge empresarial de Barreiros se produce un instante de la salida del periodo autárquico del franquismo, caracterizado por una expansión de las multinacionales americanas en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Superada esta fase del franquismo, comenzó el verdadero crecimiento de la industria automovilística española. Los mandatarios realizaron una negociación con Estados Unidos que incluía sin duda el avance de la industria automovilística americana en el terreno español. Antes de 1936, la tecnología de motores disponible había sido la de gasolina y llegado a los 50 se estaba quedando bastante obsoleta. La familia Barreiros, tras unos breves años en las Islas Canarias, regresan en 1925 a Galicia para acompañar al abuelo Francisco, que debido a la enfermedad grave que padece, fallece meses después. El padre de Eduardo obtiene el carnet de conducir y solicita al poco tiempo un permiso en Ourense para explotar una línea de transporte de autobús, con un autobús que adquiere de segunda mano. El autobús tiene un aforo de 18 personas. Inicia de esta forma su vinculación con la automoción al comenzar la explotación de su primera línea de autobuses. En el año 1929, Eduardo Barreiros padre obtiene la licencia para explotar la línea Ourense-Los Peares, distanciados en 20 kilómetros, con un viejo autobús Renault. El trayecto de esta línea rural se realizaba sobre un tortuoso camino sin asfaltar. La familia en esa época residía en la localidad de Los Peares, pero con el transcurso del tiempo y las bondades del negocio trasladan su residencia a Ourense.
Allí, Eduardo hijo, con 12 años, interrumpe sus estudios básicos para comenzar a ayudar a su padre en el ejercicio de las funciones de revisor en el autobús de línea, así como las diversas labores de mantenimiento realizado sobre el viejo autobús. Así pasó de esta forma su infancia, entre los motores que reparaba junto a su padre. Ya en su juventud, entra en un taller mecánico como ayudante aprendiz, el taller de Manuel Cid, denominado Arce. En esta labor de aprendiz de taller, logró conocer los aspectos relativos acerca del funcionamiento y mantenimiento de motores de combustión interna. Durante este periodo, Eduardo sufre la inestabilidad política que se sucedía en España. Las tempranas habilidades mecánicas de Eduardo Barreiros mostraban su capacidad de reparar y habilitar motores a partir de viejas piezas que junta de desguaces. El primer negocio de compra-venta lo realiza con su primo, que le compra una moto reconstruida. A partir de este momento, se dedica a reconstruir diversos vehículos que descomponen sus piezas y posteriormente vende en el mercado. Estas operaciones le reportan grandes beneficios. Con todos ellos, financia los estudios de sus hermanos. Todos ellos reciben beneficios directos de sus primeras transacciones comerciales debido a la compra-venta de motores, bastidores y vehículos. En 1945, Eduardo Barreiros vendió la línea de autobuses de su padre, así como la licencia de transporte. Con la modesta cantidad de dinero que obtiene de esa venta, funda Becosa Barreiros, empresa constructora sociedad anónima. El objetivo de la compañía se centra en la contratación de obras públicas en Galicia. Comenzó a conseguir adjudicaciones para la construcción de carreteras en Galicia, para lo cual fabricó parte de la maquinaria y utensilios que utilizaba, consiguiendo acabar las obras concedidas en tiempo récord, por disponer de maquinaria que a los demás les faltaba. En 1947 se adjudica la ampliación del puerto de Castellón. En el año 1948, su mujer, Dorinda, da la luz a que sería el primer hijo de la pareja, Eduardo Javier Barreira Ramos. Se le ocurre que los motores de gasolina pueden ser transformados a diésel con un par de cambios funcionales y añadidos mecánicos al motor. Necesita experimentar para comprobar que esto efectivamente es posible. En 1949, en el taller familiar de Orense, inicia la transformación de motores de gasolina a diésel para cubrir las necesidades de sus propios vehículos utilizados en las contratas. Al inicio fue la compra de 2 motores de aviación de origen alemán en una subasta de motores de gasolina sobrante del Ejército del Aire. Empleó este tipo de motores para investigar y probar algunas de sus ideas de transformación a motores diésel, básicamente por ser capaces de soportar la presión necesaria para la conversión a diésel. Uno de los motores que era fácil de transformar era de los camiones sobrantes del ejército soviético, denominados popularmente como 3HC. Existían gran cantidad de ellos circulando por las carreteras de posguerra por haber sido capturados como botín de guerra por las tropas franquistas al bando republicano. Su primer motor modificado del 3HC se denominó EB1 por la denominación de Eduardo Barreiros número 1. Pronto así aumentan las peticiones de conversión de motores gasolina a diésel en el territorio nacional, sobre todo en el sector de transportistas, muchos de los cuales habían comprado estos camiones excedentes del ejército. El taller se queda pequeño y en 1951 se decidió trasladar la producción a Madrid. Barreiros alquiló unos talleres en el kilómetro 7 de la carretera de Madrid a Andalucía por 50.000 pesetas al mes y creó la empresa Galicia Industrial Barreiros. Tenía la patente ya concedida con fecha 7 de julio de 1951, donde describía el proceso de transformación a diésel, realizando mejoras en el sistema de inyección y en la culata, lo que origina una segunda patente. El nuevo motor transformado, mediante el proceso de dieselización, se anunciaba en los medios periodísticos de la época. De esta forma, Barreiro se estrena en una nueva estrategia, la publicidad. La producción de automóviles tal y como la entendía Eduardo era una actividad con grandes requerimientos de capital, de organización empresarial y de técnicas de marketing. Por esta razón, el conductor de camiones Manuel Gómez Rodríguez, que hacía la ruta de transportes de Vigo a Madrid,
y que transportaba pescado al mercado de Toledo, accede a exhibir un cartel publicitario anunciando el uso del motor. Añade a este cartel un tinte patriótico y además es un motor español. Sus hermanos empezaron a trabajar con Eduardo Barreiros y montaron el primer laboratorio de materiales. Eduardo Barreiros crea la compañía anónima de bombas, que se encarga de fabricar las bombas necesarias para realizar la transformación de su patente. El primer éxito proviene de un concurso realizado en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales en Madrid, en el que expone sus avances tecnológicos. En el periodo 1952-1953 se realizaron unas 700 transformaciones de motores y se realizó el prototipo de motor con tecnología propia, el EB6, por Eduardo Barreiros número 6. Los beneficios que reportaban esas transformaciones, junto con la creciente demanda, hizo pensar a Barreiros la constitución de una empresa dedicada a la fabricación de motores. El 16 de marzo de 1954 constituye en Madrid la empresa Barreiros Diesel Sociedad Anónima, con un capital social de 10 millones de pesetas. Previamente, en el kilómetro 1 de la carretera Orense-Monforte, en una nave pone en funcionamiento lo que denomina Factoría 1. En 1952, alquila en Madrid, en el kilómetro 7 de la carretera Andalucía, un local donde ubica la Factoría 2. La demanda de cambio de motores de gasolina o diésel ha crecido de tal forma que tras haber transcurrido solo un año en la carretera Getafe, construye lo que se denominaría Factoría 3. Ubicó la fábrica en Madrid por ser un nudo de comunicaciones, además de ser la sede de los organismos públicos con los que Eduardo tendrá que negociar con el objeto de llevar adelante su industria. Por ende, se traslada con toda su familia a una residencia en Madrid. Tras varios éxitos, decide comenzar a prepararse para la construcción completa de vehículos industriales. En esta época la complicación no solo era técnica, sino también política. Por esta razón, introduce lo denominado como un Consejo de Administración de Barreiros Diesel, a partir de diferentes personas que entran en ese consejo a los fines de ayudar en la parte política a Eduardo Barreiros. Además de estas personas, integra al Banco de Vizcaya, con el que tenía relación para la parte financiera, que ocupara un puesto fundamental en lo que era el Consejo de Administración de Barreiros Diesel en 1957. Eduardo siguió un modelo de integración vertical y, con esa filosofía, crea empresas de naturaleza diversa, de fundición metalúrgica Santana, de fabricación de motores de arranque, de engranaje. La entrada masiva de camiones GMC americanos en el parque automovilístico español, con motores de gasolina que no permitieron una transformación a diésel satisfactoria, y la progresiva caída de la demanda de los famosos motores rusos que había transformado, hicieron que Barreiros comenzara a diseñar motores. Mientras esperaba la autorización por parte del ministerio, se dedicó a mejorar parte del que denominaría motor EB6, procedente del motor Perkins, en el cual Eduardo Barreiros comenzó realizando transformaciones a diésel. También fue el motor que utilizó el prototipo militar más conocido como el Abuelo, de tecnología Barreiros, y posteriormente también en camiones completos. Su primera incursión en la fabricación de turismo la realiza con el motor EB55, que se iban a instalar en los taxis de 55 a 73 caballos sobrealimentados, en los SEAT 1400 y 1500. El motor EB6 se fue perfeccionando con el tiempo hasta convertirse en el llamado A26 de la última etapa. Barreiros se presenta con éxito a un concurso de suministro de 300 camiones al ejército portugués. Las pruebas del concurso incluían conducción en superficies inclinadas y suelos pantanosos. Las pruebas fueron superadas por un prototipo conducido por el propio Eduardo Barreiros. Este prototipo competía con la factoría de camiones de Pegaso, apoyado por Enasa. Unos meses después, Eduardo repite la misma demostración ante Franco en el Pardo. En esta presentación arranca de Franco la frase "Barreiros, adelante, adelante", en presencia del presidente del INE,
cuanto antes. Fue esta la aprobación que necesitaba para obtener el permiso de fabricación de vehículos industriales. En 1960 realiza con la empresa alemana de tractores Hanomag la incorporación de su motor fabricando tractores. En 1961 pasó a ser de Barreiros en su totalidad. Este mismo año se asocia con Pintos Bastos y abre una factoría Barreiros en Setúbal, Portugal, que pasó a denominarse Compañía Portuguesa de Motores y Camiones Sociedad Anónima, empresa que vende posteriormente en 1966. Barreiros comenzaba a finales de 1961 a extender delegaciones de su fabricación en Hispanoamérica. A comienzos de la década de los 50, el Instituto Nacional de Industria apadrina la industria automovilística SEAT, llegando a producir a partir de 1957 unidades SEAT 600 a precios relativamente baratos y populares. Por otra parte, ENASA surge con intenciones similares en el campo de los camiones. Eduardo solicita al Instituto Nacional de Industria permiso para la fabricación de turismos. Las empresas estatales se opusieron a ello. Eduardo había presentado ya su motor EB55 de 4 cilindros adecuado para el uso de taxis. En el año 1962 registra un año difícil para las ventas para su empresa. Por lo tanto, el Banco Vizcaya se oponía a más préstamos. Los acuerdos de producción conjunta en España con la empresa Hamber fracasaron. Eduardo tenía enemigos en los ministerios, a pesar del apoyo iniciales de Franco en el Pardo. Comenzó este año una colaboración con el alemán Karl Borgward en la realización de turismo de lujos, el Borgward 230 y el Borgward 230 GL. Barreiros fabrica en estos tiempos los camiones Azor y Super Azor. En 1963, Barreiros Diesel vende casi 4.300 camiones, frente a los 6.100 de ENASA. En 1964, la revista The New York Times incluye a Eduardo Barreiros entre los 6 industriales más importantes de Europa. Tras infructuosas conversaciones con empresas automovilísticas inglesas, tras un intento fallido de ser adquirido por General Motors y ante la agobiante situación financiera, Barreiros había solicitado 1.000 millones de pesetas en un crédito concedido por un organismo oficial a pagar en 10 años. Este crédito fue denegado. En 1962 se asoció con la empresa estadounidense Chrysler y fundó Barreiro Chrysler. La multinacional Chrysler adquiere un 40% de Barreiros Diesel Sociedad Anónima. La multinacional quería introducir en el mercado español el vehículo de lujo modelo Dodge Dart para competir con el Seat 1500 y un vehículo utilitario más económico como era el Simca 1000 como alternativa al 850. El mercado automovilístico se fundamentaba en la industria de sustitución de importaciones y se centraba principalmente en los modelos Seat 600, en el Seat 850, el Citroën 2 caballos, el Renault 4 y el Renault 8. Esta situación se mantuvo hasta que en 1967 se establecieron los denominados decretos Ford, que abrieron la puerta al mercado a otras marcas, convirtiendo a España en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo a mediados del siglo XX. Eduardo Barreiros no fue capaz de aportar los capitales de ampliación propuestos por Chrysler y que suponían el 60% de la cuota a Barreiros. A final del año 1967, la compañía Barreiros desaparece como tal y es adquirida por Chrysler, convirtiéndose en Chrysler España Sociedad Anónima. Cuando en mayo de 1969 Eduardo Barreiros abandonó Barreiros Chrysler, presentando su dimisión como director, firmó un contrato con la compañía Chrysler España en el que se comprometía a no realizar ningún tipo de actividad relacionada con la automoción durante un periodo de 5 años. La prohibición incluía las operaciones de proyectar, fabricar o comercializar ningún tipo de motor o vehículos. La venta de sus acciones fue un momento de profundo cambio en la vida de Eduardo Barreiros. Él y su familia recibieron unos 600 millones de pesetas por la compra de sus acciones, cantidad muy importante en España de la época. Sus hermanos, que le habían acompañado hasta ahora en sus aventuras empresariales, a partir de ese instante siguieron sus propios rumbos profesionales. La obligación contractual con Chrysler hace que se dedique a nuevos negocios, introduciéndose en el sector agroalimentario.
Por esta razón, adquiere unos terrenos de 5.000 hectáreas en La Solana, provincia de Ciudad Real, que dedica al cultivo de cereales y a la ganadería. En junio de 1969 funda Ubasa de Explotaciones Puerto Valle Hermoso Sociedad Anónima, realizando fuertes inversiones en maquinaria agrícola y técnicas de regadío, con el objeto de buscar una mayor eficiencia en la maquinaria empleada. Tenía proyectado alcanzar las 20.000 cabezas de ganado para mediados de los años 70. Ubasa se convierte en una de las principales fuentes de abastecimiento de sementales a las ganaderías de España y de Europa, abriendo uno de los mejores laboratorios de inseminación artificial en sus instalaciones. En paralelo realiza diversas operaciones industriales en otros lugares de España. En 1970 compra varias bodegas de vinos de La Mancha, que moderniza totalmente y vende sus caldos bajo las denominaciones Luis Mejía. Actualmente es la denominación Valdepeñas y otras. A mediados de la década del 70 fundó el Centro Minero de Pinouta para la explotación de minas de casaitera, óxidos de estaño, situados en la Viana del Bollo, en la provincia de Ourense. La producción de esta mina se comercializaba a una empresa norteamericana encargada del proyecto Apolo. Establece sociedades de cartera y una financiera inmobiliaria. Al transcurrir los 10 años de su salida de Barreros Diesel, contando con 61 años de edad, constituye la sociedad Diesel Motores Industria Sociedad Anónima, DIMISA. La constitución de dicha sociedad tiene lugar en marzo de 1980 en Madrid. Las oficinas de DIMISA se establecieron en Pinto, Madrid, adquiriéndose 2 naves de 1.000 metros cuadrados. Parte de estas 2 naves se dedica a la investigación en motores. Se comenzó la actividad con el desarrollo de motores de 6 y 8 cilindros en V, y en 1981 aparece el motor de 6 cilindros de 190 caballos. Envían a Lloyds 3 variantes de este motor, en sus versiones de automoción, marina e industrial. Finalmente logra la homologación de los 3 motores. En un primer momento pensó en la construcción de vehículos para movimientos de tierra, pero finalmente optó por la investigación de motores diésel, desarrollando diversas familias de tipo modular, entre 130 a 500 caballos de fuerza. El gobierno cubano había contactado con Lloyd Register para que les asesorara acerca de sociedades capaces de llevar adelante un ambicioso programa para construir motores diésel en Cuba, y entre otras opciones estaban Nissan y Mercedes-Benz. Le dan la posibilidad de invitar a DIMISA al concurso internacional. DIMISA, de hecho, gana el concurso y firma un contrato con el gobierno cubano de Fidel Castro para realizar un plan de desarrollo de la automoción de Cuba, que incluía la creación de industrias principales y auxiliares de la automoción, con el fin de producir motores diésel de diversas cilindradas, de 6 a 12 cilindros en V, cuya denominación sería Taino EV. Antes de iniciar la fabricación de los motores Taino, Eduardo Barreiro propuso y se aceptó hacer un ensayo de la conversión a diésel de 2 motores SIL 130 a título experimental. Una vez pasada una serie de pruebas y comprobado que los nuevos motores consumían bastante menos, se inicia el programa de cambio a diésel paralelo al de la construcción de la fábrica. La idea era transformar la totalidad del parque móvil, que se precisaba del envío de cigüeñales desde la SIL soviética, y como estos llegaron con multitud de defectos de fabricación, solamente se pudieron transformar unos cuantos cientos de motores. En 1990 se inicia la fabricación del primer prototipo del motor Taino EV10 de 10 cilindros y comienza la construcción de los motores de 4 y 12 cilindros. Desde este año se fabrican motores de 3 cilindros en línea, motores de nuevo diseño de 4, 6 y 8 cilindros en V y motores para usos agrícolas y motores estacionarios. También se inicia la construcción de la planta de prensa en Guanajay. No se lograron los objetivos iniciales de llegar a los 10.000 motores año, porque entre tanto tuvo lugar la caída del muro de Berlín en 1989, la caída del comunismo en el año 1992 y Cuba entró en crisis. Pero sí se produjeron motores y sí se modernizó toda una industria, desde la fundición a la fabricación de tornillos, que sin duda
fue muy útil a la isla.